Muy buenos días con todos jóvenes, les habla el profesor Wilfredo y hoy vamos a hablar del segundo gobierno de Ramón Castilla, uno de los presidentes que es considerado pues uno de los mejores, por no decir el mejor presidente que se ha tenido durante la etapa republicana del Perú. Recordemos que en el bimestre, perdón, en el capítulo anterior hablamos del gobierno de José Rufino Echenique, que también tenía una tendencia castillista, ¿no es cierto? Pero que pues por diferencias, por el escándalo, ¿no es cierto?, de la consolidación y los pagos donde que se falsificaron incluso documentos con el fin de cobrar grandes cantidades de dinero, pues hubo una guerra civil en el Perú de 1854 a 1855, donde los liberales estaban pues a la cabeza, ¿no? Liderada por Ramón Castilla. Y Ramón Castilla pues dentro de sus promesas para que pudieran apoyarlo en este movimiento revolucionario en el Perú, les dijo a los indígenas que ya no les iba a cobrar tributos, a los esclavos que los iba a liberar justamente, pero que todos sabemos nosotros que Ramón Castilla paga justamente por su libertad. Bueno, ingresa Ramón Castilla. Ramón Castilla, cuando ingresa, fue nombrado por la Convención Nacional del Perú un 14 de julio de 1855 hasta 1858 como jefe provisorio. No era todavía presidente de la República, constitucionalmente hablando. Pero más adelante, ya en 1858, va a dar elecciones y pues va a ganar, obviamente, las elecciones y su mandato se va a extender hasta 1862. Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, en 1856, cuando ingresa Ramón Castilla, se da una nueva constitución, la constitución de 1856. Bueno, esta constitución no fue elaborada por él realmente, va a durar solamente 4 años porque va a ser anticlerical, anti todo lo que representa la religión. Y además de eso le va a dar mayor poder al Congreso de la República del Perú y no va a tener tanto poder el poder ejecutivo, en este caso el presidente. Pero como Ramón Castilla recién estaba ingresando, pues tuvo que aceptar. Y se va a promulgar cuando él es presidente provisorio un 13 de octubre de 1856. Más adelante ya, Ramón Castilla, pues va a querer hacer de todas maneras los cambios y lo va a lograr con la constitución de 1860. Pero eso más adelante lo vamos a hablar. Cuando Ramón Castilla ingresa a, a lo que representa la presidencia provisoria, pues va a existir una rebelión, la rebelión de Manuel Ignacio de Vivanco. Te explico un poquito acerca de Manuel Ignacio de Vivanco. ¿Se recuerdan ustedes que cuando ocurrió la guerra civil entre Echenique y Ramón Castilla, antes que Ramón Castilla ganara, pues Manuel Ignacio de Vivanco apoyó militarmente, peruano él, apoyó militarmente a Echenique, pero como Chenique fue derrotado y Manuel Ignacio de Vivanco cayó incluso herido, se tuvo que refugiar en Chile. Pero ya desde Chile ya él ya estaba conspirando, quería retornar porque estaba así con la herida y pues quería recuperar el poder que no pudo retener Echenique. Esta rebelión se va a dar en Arequipa un 1 de noviembre de 1856 y todos los arequipeños lo van a reconocer a él como presidente. Y por lo tanto se va a proceder a la disolución del Congreso de las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Ramón Castilla, durante varias batallas, va a terminar derrotando finalmente a Manuel Ignacio de Vivanco y por lo tanto Manuel Ignacio de Vivanco otra vez se traslada a Chile y pues la rebelión termina de esa manera. En este caso, como te estaba mencionando, sale el triunfador Castilla y el Congreso, en nuevas elecciones, en 1858, va a proclamar como presidente ya constitucional ¿a quién? A Ramón Castilla. Recuerden ustedes que el Perú, en esos momentos, después del inicio de la República Peruana, pues el Perú era, si no era la mayor potencia, era una de las mayores potencias en toda Sudamérica. Es por eso que el mismo Ramón Castilla realizaba diferentes convenios, diferentes intervenciones, los llamaba incluso a citaciones a los diferentes presidentes, no solamente de Sudamérica, sino de Centroamérica y también México. ¿Me entienden?
Bueno, pues chicos, entonces, esto es en base a lo que representa la política exterior. ¿Qué pasó con Ramón Castilla por ser muy importante y el Perú también muy importante? Ramón Castilla en su gobierno va a rechazar la intervención extranjera en países americanos. Cuando hablamos de intervención extranjera, estamos hablando de de una segunda forma de poder colonizar nuevamente las antiguas colonias sudamericanas de los europeos a través de un tratado continental. Iba a ser apoyado por quién? Por Nicaragua, por México, Ecuador y Santo Domingo, del intervencionismo europeo. Más adelante ya se unirían más países. Es más, cuando Francia en 1862 trata de invadir este, México, pues recibe todo el apoyo de lo que representa el Perú en base a esta incursión de los franceses a México, ¿ok? Listo, vamos a continuar. Dentro de esto también vamos a encontrar el conflicto con el Ecuador, que va a durar solamente un año, mira. El conflicto con el Ecuador es de 1859 a 1860. A ver, ¿qué pasaba en ese lugar? Bueno, pues chicos, pasa lo siguiente. Estamos recién en el inicio de lo que es la revolución industrial. Y pues Ecuador va a entregar territorio peruano comprendido entre los ríos Pastaza y Bombasa por parte del presidente ecuatoriano que en ese momento se encontraba, que era el general Franco. Franco no es el general Franco a sus acreedores ingleses. A ver, la causa general era lo siguiente, chicos. Miren, Ecuador tenía una deuda externa con quiénes, con los ingleses. Una deuda externa. ¿Qué es lo que hace Ecuador? Ecuador va a ceder territorio, va a regalar territorio peruano de la selva peruana a quienes, a los ingleses. Mira a ellos, aduciendo de que esas tierras pertenecían pues a Ecuador y no a Perú. Y obviamente Perú ya tenía delimitado todos sus límites que también conformaban lo que es la selva peruana, porque lo que entrega Ecuador es parte de la selva peruana. Y pues a Perú no le va a gustar absolutamente nada. ¿Cómo vas a regalar algo que no es tuyo para pagar tu deuda externa? Es entonces que Castilla, recuerden bien que el poderío y la armada peruana era la más fuerte en todo lo que es la costa de lo que es Sudamérica, va a desembarcar en Guayaquil y va a invadir Ecuador. Va a invadir Ecuador y en esos momentos el general, el presidente Franco, pues también sufría Ecuador una gran crisis política, chicos. ¿Qué pasaba, profesor, en Ecuador? Bueno, pues chicos, en Ecuador no había un solo presidente, sino habían tres. Había un triunvirato y estaban en una guerra política interna. Entonces, era más fácil pues llegar a Ecuador y Ecuador pues militarmente era muy, muy débil. Y es por eso que tanto es así que el mismo Ramón Castilla no solamente invade Ecuador, sino que también va a ir incluso hasta la misma Guayaquil. Y es por eso que a los ecuatorianos no les queda otra más que firmar la paz, que es el Tratado de Mapasingue. Con el Tratado de Mapasingue, nuevamente la selva peruana, el territorio nuestro, regresa, porque nunca se fue, a territorio peruano. Pero lo que no se pudo delimitar era un momento perfecto, ustedes saben, ¿no? Para delimitar de una vez con un tratado nuestros límites reales con el Ecuador. Pero lamentablemente no se hizo. ¿Por qué? Profesor, si podíamos poner nuestros hitos, podíamos poner nuestros límites, por una sencilla razón, chicos, en esta zona de la selva peruana, pues era todo foresta, era todo árbol, era todo montaña. Por lo tanto, era complicado delimitar con cartógrafos cuál era el límite real, de qué punto hasta qué punto. Y es por eso que no se hizo, pues. Y por eso es que con este acuerdo de Mapasingue se reconocía la soberanía peruana sobre los territorios de Ecuador que pretendía ceder, que pretendía regalar prácticamente. Una de estas cosas también dentro de lo que representa el gobierno o el segundo gobierno de Ramón Castilla, recuerden bien, se va a elaborar el mapa general del Perú. Claro, más adelante ya va a salir
pero el mapa general del Perú va a ser elaborado por Manuel Paz Soldán, así se va a llamar. ¿Cuándo? En 1865. Este era nuestro mapa actual durante el gobierno de Ramón Castilla, en el segundo gobierno, chicos, muy inmenso, mucho más adelante ya pues con diferentes presidentes que hemos tenido que prácticamente por dinero regalaron pues este territorio peruano por tratados ilusos con diferentes países, pero bueno, esa es otra historia. Ahora, vamos a seguir avanzando. Dentro de las políticas internas existió una política amazónica. Cuando hablamos de la política amazónica, significa que se va a ocupar de manera efectiva este territorio. Ya no va a ser simplemente aislado, porque recuerden que en un principio ingresaron pues los ecuatorianos, ¿no? Y además se va a crear el departamento de Loreto y se va a impulsar la navegación fluvial y la colonización. Profesor, una consulta, ¿Loreto ya no existía? Sí, pero en este caso Loreto, chicos, en el tiempo de Ramón Castilla, existía pues, Loreto representaba no solamente lo que es Loreto como tú conoces, sino también la zona de Ucayali. O sea, Ucayali y Loreto, todo junto representaba una sola, un solo departamento. En este caso ya Loreto ya es más delimitado. Ahora, dentro de las obras internas en el Perú, podemos hablar acerca del alumbrado de gas para Lima, el agua potable, muy importante en Lima. Y como era muy importante, pues esto se va a extender por todo el Perú y en la actualidad pues nos favorece bastante para el consumo humano una vez que uno lo hierve, que hierve el agua, ¿no es cierto? El telégrafo de Lima a Callao, que era más o menos lo que representaba pues el teléfono, el celular, en esos momentos y era muy importante para poder realizar comunicaciones de manera pues amplia y externa con lo que representa la parte territorial. Después está el ferrocarril de Lima Chorrillos. Se va a realizar el primer censo nacional cuando se pregunte cuál, en examen de admisión o en academias. ¿Quién fue el presidente que realizó el primer censo nacional? Fue en el segundo gobierno de Ramón Castilla. Se va a dar la creación de la Dirección de Obras Públicas, se va a declarar el Magisterio Nacional como carrera política. Cuando hablamos del Magisterio Nacional, estamos hablando pues de la parte jurista, ¿no? Lo que es el Tribunal Constitucional, lo que representa en general los jueces, ya como carrera. Ahora, se va a incrementar el poderío naval. Claro, recuerden ustedes que el Perú también era un país armamentista. Se va a edificar la penitenciaría, acá mucho cuidadito, se va a identificar o se va a edificar la penitenciaría de Lima y otras cárceles en provincias. Les voy a contar un datito, no se llamó así, pero les voy a dar un dato. La penitenciaría de Lima es donde se encuentra actualmente el Centro Cívico del Perú, en el centro de Lima. Antes era una penitenciaría. El Hotel Sheraton, toda esa zona, era una penitenciaría, era la penitenciaría de Lima. Profesor, y la penitenciaría de Lima obviamente era para las personas que no producían, no trabajaban, que robaban. Claro, dentro de esas cosas. Pero también se va a dar una ley, que no la voy a mostrar acá, pero sí la voy a mencionar. Se da, chicos, entre comillas, así, los llamaban criollamente en el Perú y en Lima principalmente, la ley de los vagos. Así de sencillo, la ley de los vagos, así lo llamaban criollamente. ¿Qué significaba? Que aquellas personas que se encontraban pues en las esquinas, en los barrios, absolutamente haciendo nada, no produciendo, no generando, pues así de sencillo, se los llevaban y los llevaban a la penitenciaría. Eso era motivo de cárcel. Se va a crear además la primera compañía de bomberos, se construye el muelle en Pisco, se da una reforma donde en la universidad más grande e importante de lo que es Sudamérica, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y va a darse el restablecimiento obviamente de lo que representan las municipalidades. ¿Ok, chicos? Además de eso, ustedes saben que el boom de todo lo que representa el Perú, ¿qué cosa era? El guano, la venta del guano. En el caso de la venta del guano, anteriormente, ¿qué pasaba? Se le alquilaba se le alquilaba a un consignatario y se le daba pues a Gibbs, en este caso, la casa Gibbs. Gibbs vendía y un porcentaje le daba al Perú. Pues el mismo Castilla dijo, ya no, esta vez yo te voy a dar a ti
el material. Tú lo vas a vender, te vas a coger una pequeña parte y el resto va a ser para mí. Así se trabajó con Ramón Castilla. ¿Ok, chicos? Una vez que termina el segundo gobierno de Ramón Castilla, se va a dar un nuevo gobierno, el gobierno de San Román y Mesa. Vamos a ver un poquito de San Román y Mesa. Va a durar muy poquito, de 1862 a 1863. Dentro de las obras que podemos encontrar es que se va a implantar comunidad monetaria, el sol, el sol en reemplazo del peso. En esos momentos nuestra moneda era el peso peruano, pero después se va a establecer la moneda que hasta ahora conocemos, que va a ir cambiando, ¿no? Con el transcurso de los años, y va a ser el sol. Se va a establecer también el sistema métrico decimal de pesas y medidas. Anteriormente no se pesaba pues de manera electrónica, de manera digital, sino eran con diferentes pesas. Pero hay diferentes levantamientos y llega a fallecer San Román y Mesa, y el que va a obtener el mando finalmente es Juan Antonio Peset. Pero eso ya lo contaremos en un siguiente capítulo. Espero hayas entendido la importancia de lo que representa el segundo gobierno de Ramón Castilla, la forma como liberó, prácticamente pagó para la liberación de los esclavos en el Perú, las diferentes guerras que tuvo internamente y externamente, y cómo los países sudamericanos se unían pues al pensamiento de Ramón Castilla, que era el no intervencionismo de los extranjeros para que no exista una segunda colonización en todo Sudamérica y en todo lo que representa Latinoamérica. Continuaríamos, chicos, en otro capítulo.